Nuestro recorrido inicia en un universo no muy lejano, sin embargo pasa fácilmente desapercibido. Es un universo microscópico, el sistema inmune. En el sistema inmune se pueden encontrar redes de interacción sumamente complejas, pero hoy nos enfocaremos en su parte más evolutiva, los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos surgen de la serie linfoide que se desarrolla en médula ósea. En la infancia es de cierta manera acertado pensar que el sistema inmune también se encuentra en su infancia. Cuando los linfocitos se producen no están en su máximo potencial, para ello necesitan una formación rigurosa. Cuando un linfocito sale de médula ósea se conoce como T vírgenes o naive y llegan al timo por receptores como CD3+. Una vez en la escuela tímica, los linfocitos se especializan en T helpers y T citotóxicos. Cada uno es diferenciado por marcadores que son glicoproteínas de membrana, CD4+ y CD8+ respectivamente. Una vez graduados, los linfocitos tienen sus bases, sin embargo, les falta algo fundamental en la vida: experiencia. Estos CD8+ inexpertos se les conoce como linfocitos citotóxicos vírgenes. Al estar circulando ya son células maduras que se encuentran inactivas, es decir, se encuentran en la fase G0 del ciclo celular. Durante su circulación van a explorar la superficie de membrana de las células presentadoras de antígenos, en busca del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Al encontrar un péptido en el complejo, se activan y reciben el nombre de linfocitos T citotóxicos. Son capaces de reconocer el complejo MHC péptido por los receptores de células T o por sus siglas en inglés TCR, que son de una alta especificidad. Este receptor específico es un complejo proteico formado por dos cadenas, una alfa y una beta. Ambas cadenas se encuentran asociadas a membranas por otro complejo, el CD3, el cual contribuye al proceso de reconocimiento. El complejo CD3 es un complejo formado por tres cadenas, gamma, épsilon y delta, cada una asociada a motivos de activación de receptores inmunes en base de tirosina quinasa o por sus siglas en inglés ITAMs, las cuales cumplen un papel estabilizando las reacciones que ocurren entre los linfocitos T citotóxicos y las células presentadoras de antígenos. Al formar la unión del TCR y el MHC1 péptido, se produce una cascada importante. La quinasa FIN es activada por CD45. La activación de FIN fosforila los ITAMs del CD3. El complejo CD3 mediante su cadena delta es capaz de unirse al SAP70. El complejo CD8 se une al MHC1 y al TCR. El producto de esta unión es la activación del correceptor LSK, una quinasa que fosforila el SAP70. Al fosforilarse, la SAP70 desencadena una señalización de proteínas como LAT, linker de células T activadas. Estas generan una cantidad importante de señales que permiten la expresión de diversas respuestas, como la liberación de citocinas y ajustes metabólicos. Una vez activada, el linfocito T citotóxico se dedicará a lo que fue destinado: la eliminación de células con antígenos extraños, células tumorales y células de injerto extraño. Esto lo hace mediante dos maneras: citólisis mediada por granzimas y perforinas. Es un mecanismo que elimina las células blanco por liberación de moléculas proapoptóticas contenidas en gránulos. Son proteínas que inducen un daño directo en la célula blanco, que se llevan inmediatamente al sitio de interacción con la diana tras activarse. Las vesículas se fusionan con la membrana de la célula blanco y libera todo su contenido lítico dentro de esta. Las perforinas se adhieren a la membrana celular y forman un poro donde se liberan las diferentes componentes o estructuras de la célula. Las granzimas, por su parte, cortan proteínas, es decir, actúan como proteasas. Entran al citoplasma por endocitosis, donde es capaz de inclusive fragmentar el ADN de la célula blanco. El otro mecanismo es la citólisis mediada por Fas-L. Dicho mecanismo no requiere de perforinas y granzimas. Aún así son sumamente potentes en su acción.
Esta citotoxicidad está mediada por la Fas, una proteína transmembrana que suministra una señal de muerte, al unirse a su ligando natural Fas-L. Los receptores Fas se encuentran en la célula blanco y los linfocitos T citotóxicos tienen el ligando Fas-L. ¿Qué ocurre ante un cáncer, como el cáncer de mama? Ante las células del cáncer de mama, los linfocitos T citotóxicos tienden a atacar por la vía de citólisis mediada por Fas-L. Sin embargo, no resulta eficiente su respuesta, esto porque son inhibidas por las células cancerosas. Las células cancerosas son capaces de evadir la respuesta inmune a través de la expresión del antígeno 4 del linfocito T citotóxico, CTLA4 por sus siglas en inglés, que al ser estimulado induce una respuesta inhibitoria a la respuesta al linfocito T citotóxico, que en células sanas actúa sobre una proteína de membrana llamada CD28. Pero las células cancerosas expresan CD80 y CD86, que inhiben al linfocito T citotóxico e inclusive se unen con una mayor atracción que el CD28 de manera que no inducen la muerte celular. Otro mecanismo de inhibición es la expresión de PDL1, que interactúa con receptores PD1 de los linfocitos T citotóxicos y suprimen su función citotóxica y proliferación celular, que forma parte del conjunto de acciones para inhibir y evadir la respuesta inmune por parte de las células cancerosas. Al conocer cómo el cáncer es capaz de evadir la respuesta inmune, nos permite elaborar terapias para responder en contra de esta evasión. Tal es el caso de la anti-PD1 PDL1, que bloquea la interacción entre el receptor ligando y permite la función normal del linfocito T citotóxico. Otra terapia prometedora son los CAR-T. Las terapias consisten en usar los linfocitos del paciente e incorporarle un receptor específico, de manera que el reconocimiento de un antígeno expresado en la célula cancerosa inducirá la muerte celular por el CAR-T. Se han obtenido resultados exitosos en neoplasias malignas hematológicas y aprobadas recientemente por la FDA. Una terapia con un futuro prometedor es mediante el uso de células NK. Un estudio de la Universidad de Chicago revela que las células cancerosas no presentan antígenos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad 1 como mecanismo de evasión, pero las células NK son capaces de dar la respuesta inmune. Su mecanismo de activación aún es desconocido, pero se propone que las células NK, al no reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad 1, activa su respuesta inmune. El final de nuestro recorrido se acerca. Lo cierto es que las interacciones de los linfocitos T citotóxicos a simple vista parecen sencillos en cómo eliminan, pero los requisitos para este ataque es una interacción sumamente compleja, la cual varía entre diferentes antígenos. Y la importancia de conocer estos intermediarios son lo que pueden dar a luz a futuras terapias.